Sin más preámbulos, iniciaremos entonces las jornadas de este año con el doctor Leopoldo Pozuelo, que es psiquiatra de Cleveland Clinic y nos va a hablar de secuelas psicológicas del COVID-19. El doctor Pozuelo tiene un entrenamiento doble en medicina interna y psiquiatría y ha sido director del programa de la clínica Cleveland y desde 2019 es parte del Board of Governors de la Cleveland Clinic. Es en estos momentos el director del Centro para Salud Conductual de Adultos. Nos va a hablar de un tema sumamente interesante que es el efecto que ha dado en nosotros la pandemia desde el punto de vista psicológico. Sin más preámbulos, el doctor Pozuelo. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen bien ustedes? Sí. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, doctor Ariel, y muchas gracias de estar de nuevo con ustedes. Creo que mi compañera va a hacer las diapositivas. Perfecto. Y con su permiso le iré diciendo para que avance. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, ciertamente es de que la capacidad que tenemos nosotros como profesionales y también ser personales de la resiliencia es importante, pero no es un tema estático, sino muy dinámico. Y no podemos estar por sentado, como le decimos mucho a nuestros pacientes, de que esto no hay que vigilarlo, sino al revés, tenemos que aprovechar esta oportunidad para hacer un balance de nuestra salud y hacer cambios entre los dominios físicos y emocionales. La siguiente pantalla, por favor. Aquí lo que vemos es de que la pandemia nos ha enseñado mucho el COVID-19. Entre ellos, cómo la mente y el cuerpo pueden reaccionar de forma retardada. Los modos estresantes, lo que nos afecta, el ecosistema médico, parece que está mejorando lentamente. Pero a través de nuestros pacientes y nuestra propia vida profesional, hemos visto cómo la huella psicológica de esta pandemia crece lenta, pero seguramente más que la huella física. Y eso se representa en esta diapositiva de Joshua Morgenstern, un colega psiquiatra que ha escrito mucho sobre la psiquiatría de los desastres naturales y las pandemias. Ahora más que nunca es importante aprovechar los recursos de que tenemos y que disponemos para poder y movilizar nuestra salud mental, igual que la salud física. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí tenemos representado pues 3 tipos de reacciones que hemos visto en la pandemia, ¿no? Y es una cosa que usamos frecuentemente hablando con el equipo médico, con el equipo de enfermería. También un enfoque hoy quizás de nosotros como profesionales de la salud, cómo hemos atajado la pandemia en cuestión cara al paciente, pero también como lo hemos atajado nosotros como personas. Entonces, este primer círculo que veis de reacciones de angustia, aquí hemos tenido dificultades para dormir, hemos tenido una sensación disminuida de la seguridad, hemos tenido síntomas como dolores de cabeza, dolores musculares, irritabilidad, ira, un mayor sentido de distracción y aislamiento. Son unas reacciones de distress que se ven comúnmente en la pandemia. El segundo círculo a la izquierda son los comportamientos de riesgo para la salud, que son adversos. Y estos sí que se han notado un auge durante la pandemia. Hemos visto que ha habido mayor incidencia de alcohol, ha habido más angustia familiar, ha habido más conflicto interpersonal simplemente por el hecho de que hemos tenido que hacer la cuarentena, estar juntos más de lo esperado. Y desafortunadamente también ha habido mayores índices de violencia. La intervención de la pandemia del equilibrio entre el trabajo, la escuela y la vida ha sido enorme y aún persiste. Y por supuesto existe la restricción de actividades, viajes, conectar con la familia, que obviamente ha aportado mucho bienestar para nosotros. Y finalmente, en el tercer círculo, pueden ver los trastornos psiquiátricos, que incluyen la depresión, la ansiedad, también dolor y también el estrés postraumático. Ha habido preocupaciones acerca de si ha habido mayor incidencia de suicidios en las poblaciones vulnerables, como pueden ser personas con recursos limitados, también la gente más joven. Y claro está de que se ha intentado atajar esta situación usando la telemedicina. Pero una muestra reciente del CDC aquí en este país se hizo desde agosto de 2020 hasta febrero de 2021, ha visto que la tasa de ansiedad y la tasa de trastornos depresivos ha aumentado desde un 36% a un 42%, que indica todavía más la huella psicológica
de que habíamos mencionado anteriormente esta pandemia ha provocado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo intervenir, ¿no? Y esto es un poco el tema que hemos usado para educar nosotros mismos, con residentes, con la enfermería, con el equipo de primer auxilio. En los momentos más duros que hemos estado en el hospital, atajar el estrés psicológico usando los principios de Psychological First Aid. Es muy análogo a los primeros auxilios que se hacen físicos, ¿no? Ustedes todos recuerdan en el pasado que cuando había un momento traumático en la sociedad o en el hospital, se solía hacer un debriefing, ¿no? Que es luego después una intervención psicológica para hablar del tema y en el acto. Hemos visto que no siempre estas intervenciones son las adecuadas y se prefiere hacer este auxilio psicológico de First Aid como mejor entrada. Es una manera de mitigar el impacto de la angustia que atraviesa el individuo cuando está sufriendo agudamente el impacto psicológico de lo que está por delante. Y esto se ha visto muy eficaz en el gremio de la enfermería, en urgencias, en cuidados intensivos. Mi colega Joao Gómez va a hablar del impacto que ha habido también tan fuerte neurológico en sus unidades. Y lo hemos empleado como una manera de establecer un ambiente de tranquilidad, apoyar una sensación de seguridad para el individuo, promover una cierta proyecto hacia el futuro e intentar conectar a esa persona a los apoyos que estén ahí mismo y de una manera delicada también asegurar al individuo de que se puede salir adelante con cierto optimismo. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva también lo usamos mucho cuando estamos haciendo los rounds con nuestro equipo médico y también hemos hablado aquí en la clínica de Cleveland a los líderes del hospital. Hemos visto de que hay un equilibrio muy delicado entre la experiencia y el optimismo, ¿no? Entonces, también de nuestro colega Joshua Morgenstein, se ve aquí a la izquierda el peso de la pandemia y su impacto realista, ¿no? Que estas cosas incluyen pues saber de que hay dilemas, de que hay problemas a atajar, de que ha habido pérdidas, de que hay un dolor físico, hay un dolor psicológico y de que la persona, ella tiene que ir durante el proceso y atajarlo de la mejor manera posible. Se observa que todo esto está equilibrado con lo que está a la derecha, ¿no? Que esto es pues una mentalidad más optimista de que, bueno, estamos dando la vuelta a la esquina, de que si Dios quiere, la mayor parte de las personas pueden salir adelante, de que ha habido cosas buenas que han salido en cuestión de la calidad humana dentro de esta pandemia, de que ha habido oportunidades que las personas han usado para mejorar de sí mismo y de que hay una cierta esperanza hacia el futuro. Pero este balancín, si ustedes se dan cuenta, está justo balanceado en la comunidad. Que la comunidad es el entorno familiar, el entorno social donde nosotros estamos, pero también es el entorno del hospital, ¿no? Y entonces esto ha sido uno de los dilemas para el personal sanitario, de que a la misma vez que se ha sido una comunidad para la cara exterior a los pacientes que vienen, también ha sido como la comunidad donde nosotros trabajamos, ¿no? Y entonces ha sido como una especie de doble choque, ¿no? Y es importante saber de que tenemos que cuidarnos emocionalmente porque nosotros somos ese apoyo para este balancín, para que esté bien equilibrado en este momento y en los momentos que quedan en el futuro. Siguiente diapositiva. Entonces, hablando francamente, ¿cómo se puede practicar la resiliencia, ¿no? Esto está también anclado en algunos claves de la literatura sobre qué es lo que hace a las personas más resilientes en cuestión de atajar momentos difíciles. Y de ellos se sacan unas cuantas cosas en común. Primero, de que siempre es importante tener un sentido del propósito, ¿no? Y esto quizá nosotros como personal sanitario pues lo veamos, ¿no? También es importante mantener conectado, ¿no? Nosotros hemos usado muchas palabras social distancing, pero que nosotros no queremos que eso sea un aislamiento social, ¿no? Cuidarse de sí mismo en cuestión de las cosas importantes, de ejercicio, de sueño, de nutrición, practicar activamente, expresar gratitud, ¿no? Ayudar a los demás y en momentos tan dados hacer voluntario.
Y luego, lo que ha sido importante con todo el tema social y del social media ha sido limitar los medios negativos. El aluvión de noticias 24 horas al día, 7 días a la semana, pues obviamente esto puede hacer un impacto negativo. Y yo creo que es una de las claves que todos hemos hecho, ¿no? De ver lo justo, pero limitar el exceso, ¿no? Y luego, finalmente, fomentar emociones positivas, ¿no? En el cual se puede también, pues eso, hacer ejercicios de relajamiento, de hacer ejercicios de meditación, de escribir lo que a uno le agradece, lo que está agradecido por. Siguiente diapositiva. Nosotros, dentro del sistema de la Cleveland Clinic, pues hemos intentado atajar el bienestar de nuestros empleados en 3 capas. No quiere decir de que necesariamente se tenga que hacer en este orden, pero, por ejemplo, la primera entrada ha sido pues facilitar enseñanza y facilitar técnicas y poder enseñar al personal médico cómo hacer ejercicios de relajamiento, de cómo puedo hacer meditación, de cómo puedes descargar los apps desde el teléfono que te pueden ayudar a estar en momentos tranquilos. Tenemos una división que le llamamos Office of Caregiver Experience, que son francamente personal que está asignado para proveer pues, al hospital sanitario, la gente de cuidados intensivos, en urgencias, el gremio de enfermería que ha hecho un papel increíble, pues de proveerles de cosas que son como muy básicas, ¿no? Pues tener bocadillos, tener comida que se les lleva a casa, de tener cosas que le pueden en el momento de trabajo dar cierta sensación de agradecimiento. Y han hecho un papel muy activo. También hemos usado lo que nosotros llamamos Healing Services, que también ha habido pues eso, un enfoque también espiritual de todo lo que hemos pasado durante esta pandemia. El segundo nivel es el sistema que tenemos de Employee Assistance, pues de facilitar a cualquiera de nuestros empleados para que puedan tener una persona con quien hablar. Muchas veces eso es importante. Sí que queremos que se facilite la comunicación entre nosotros y entre los compañeros, pero a veces hablar con una persona que sea neutral, que no es descargar necesariamente en la familia cuando llegas a casa y que puedas de una manera procesar lo que ha pasado durante el día, es importante. Muchas veces eso es el primer paso. También hemos tenido programas para poder enseñar a la gente joven, a los trainees jóvenes, a los médicos jóvenes, que quizás no hayan visto un desastre tan grande como una pandemia en su vida, y entonces, pues, cómo lo pueden atajar desde un punto emocional, de un punto también profesional. Y finalmente, el tercer eslabón es los servicios psiquiátricos y psicológicos, que nosotros hemos intentado hacer el mejor esfuerzo posible para que seamos accesibles para ellos. Hemos usado mucho la telemedicina para ello y que sepan de que estamos aquí para apoyarles en ese sentido. Siguiente diapositiva. Finalmente, les dejo con un balance también de que nosotros usamos cuando damos los rounds en el hospital, de cómo podemos enfocar todo lo que hemos hablado, cómo podemos buscar las herramientas para gestionar mejor el estrés y desarrollar esta resiliencia de que todos queremos. Y entonces, mirando de esa manera también muy fácil, ese es un colega mío de Boston, en Massachusetts General Hospital, Greg Fracchione, él me enseñó esta clave, ¿no? De que el numerador tenemos los factores de resiliencia, en el denominador tenemos el estrés, y obviamente lo que queremos hacer es potenciar el numerador y disminuir el denominador para llegar a una ecuación que haya una propensidad para salud mejor, ¿no? Y entonces siempre es el balance, encontrarlo, ¿no? Algunas veces simplemente tener este tipo de enfoque cuando hablas con tus colegas, cuando hablas con las personas en el trabajo, es una manera simplemente de entablar esa conversación. Y como le estamos comentando al principio con el doctor Ariel, verdaderamente el aspecto psicológico de esta pandemia lo estamos aprendiendo, vemos los efectos, pero sí que tenemos las herramientas entre nosotros, siempre y cuando se le ponga la atención necesaria para que podamos salir adelante y podamos aprender de ello y cuidarnos todos mejor. Y bueno, con esta nota les dejo aquí y estoy abierto a cualquier pregunta luego después o antes después con mi colega Joao Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pozuelo. Abarcando en poco tiempo todo el tema complejo que es este factor psicológico de la pandemia. Dentro de las dudas que quedan, muchas
y pues no sé cómo las han enfocado ustedes. Uno de los grandes problemas que tiene el personal, tanto médico, paramédico, como el público en general, es la incertidumbre. Cuando empezamos el año pasado, pues la incertidumbre a nivel médico era muy alta, no teníamos mayor idea de qué era lo que estaba pasando. A medida que ha pasado el tiempo, esto ha mejorado, pero en el público en general, el concepto este de noticias con evidencia o noticias reales versus noticias falsas o a veces malintencionadas genera una cadena de sensación de estrés, de ansiedad mayor. Entonces, ¿qué nos podría comentar al respecto? Sí, sin duda, no, efectivamente, nosotros también hemos padecido lo mismo, ¿no? Y entonces, sinceramente, hemos aprendido, ¿no? Entonces, pues claro, eh, no se puede competir con la frecuencia del 24/7 reality y todo el tema de los news, ¿no? Que hay. Pero cuando hay una confianza en las instituciones médicas, ¿no? Y lo que ha pasado en este país es de que se han unido a instituciones grandes para llevar un mensaje único en cuestión de, por ejemplo, al principio de la pandemia, de usar las máscaras y todos los modos preventivos. Y ahora, pues ha sido, Dios gracias, pues con la importancia de la vacunación, ¿no? Pero cuando ustedes se fijan de que el público, si yo, vamos, no tengo ninguna duda de que de vuestro hospital y por lo que he visto más en la introducción, como estáis creciendo, el Hospital Niño Paitilla y vuestro enfoque que tenéis, es una sensación de confianza en vosotros de que les podáis decir honestamente y científicamente cómo estamos. Entonces, cuando se gana esa confianza y ese mensaje se repite, ¿no? Honestamente y científicamente de cómo estamos, yo creo que ha sido una de las maneras más eficaces de que la comunidad médica ha podido, primero, tranquilizar a las personas, darles la información correcta, que todos nosotros hoy, los 183 participantes, sabemos cuál es la verdad. Y tercero, de hacer una manera efectiva, ¿no? Para el público, ¿no? Y vamos, es una cuestión continua, ¿no? Pero yo creo que precisamente el personal médico y que la gente que está hoy escuchando, estamos en una posición de que podamos decir esas realidades, ¿no? Basados en la ciencia y honestamente de lo que tenemos que hacer para atajar la situación y salir adelante. Y eso hay que repetirlo en las maneras mejores que podamos, pero sin duda ha sido una de las grandes challenges que hemos tenido en esta pandemia. Pero curiosamente, como les digo, doctor Ariel, se han unido muchos hospitales que antes normalmente eran la competición y no hablábamos entre nosotros, para unificarlos todos para hacer este mensaje, que realmente ha sido muy grato. Tenemos un comentario en las preguntas en el chat que dice, se refiere a las terapias. Cuando hablan de las terapias existentes, no estoy muy claro si se refiere a psicoterapias o a algún tipo de terapia de apoyo. Perfecto, sí, perdone. Me refería al principio de terapias de apoyo, ¿no? Lo que llamamos el psychological first aid. Son realmente unas terapias muy superficiales, pero están en el momento para apoyar un ambiente de calma, un ambiente de seguridad, intentar conectar los focos de apoyo, lo que llamamos nosotros apoyo supportive therapy, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que en los momentos agudos, todo el tipo de debriefing y lo que se llamaba antes debriefing therapies, verdaderamente en el momento no ayudan mucho, ¿no? Sí que es cierto de que estamos viendo en el personal pacientes, como ahora le va a contar el doctor João Gómez, gente que lleva muchísimo tiempo en cuidados intensivos, que han adquirido un estrés postraumático debido a la situación médica. Hemos visto también personal que ha estado en la primera fila de la pandemia, que también han padecido un estrés postraumático. Cuando se llega a ese nivel de estrés postraumático, ahí sí que hay terapias más específicas que se pueden hacer con los colegas psicólogos para ayudar a esas personas a salir adelante. Espero que esa diferenciación les haya beneficiado. Claro que sí. Y esa última ecuación, para ver si lo poníamos de alguna manera matemática entre el numerador y el denominador, me ha parecido fabulosa. Los factores de resiliencia, sumarlos, aumentarlos, disminuir los factores de ansiedad, eso nos va a dar salud.
Así que yo creo que quedarnos con esa última ecuación es excelente para terminar esta presentación. Muchísimas gracias, doctor Pozuelo, por una excelente presentación. Y vamos a pasar ahora con nuestro siguiente presentador, que es el doctor Joao Gómez. El doctor Joao Gómez estudió en la Universidad Central de Venezuela, hizo su residencia en neurología en Boston University, en Boston, Massachusetts. Él hizo un fellowship en neurología vascular, también en Harvard Medical School, y en el hospital de Johns Hopkins en Baltimore hizo un fellowship en neurocritical care. Y él nos va a estar hablando de las secuelas neurológicas que nos ha presentado el COVID-19. Joao, adelante, gracias. Muchas gracias, gracias por la presentación y la invitación para estar acá hoy. Tener algo de eficacia. Entonces entremos en materia para aprovechar. Bueno, primero que todo... Ya, perdón, creo que había algo de feedback. Quiero asegurarme de que me oyen bien y que pueden ver mi pantalla. Alto y claro ahora. Genial. Quiero hablar o quiero abordar el tema de COVID, de NeuroCovid en particular, y estar seguro de que toquen dos puntos, lo que llamamos las secuelas neurológicas agudas y las secuelas neurológicas un poco más crónicas. Luego quiero abordar un poco el impacto en cuanto a salud pública que COVID se piensa que ha tenido, pero que se piensa que va a tener, que va a ser aún más significativo, sobre todo con el COVID crónico. Cuando evaluamos la calidad de la evidencia y cuando yo les comente sobre los diferentes síndromes neurológicos, su incidencia y hallazgos en la neuroimagen, es importante entender la calidad de los estudios, ¿no? que están disponibles actualmente. Hay que entender que todo esto pasó en medio de una pandemia, donde había otros temas quizás un poco más importantes, y la calidad científica de muchos de estos estudios no es rigurosa, no es la más elevada. Sin embargo, nos dan una aproximación bastante buena. También es importante entender que cuando les hablo de los diferentes síndromes neurológicos que se han descrito, que a veces resulta difícil saber qué es causado directamente por el virus y qué es causado por el sencillo hecho de que el paciente tuvo una enfermedad crítica severa. Por ejemplo, cosas relacionadas con medicación, hipoxia, etcétera, y no necesariamente relacionado al virus per se. Hay que entender que el reportaje de este tipo de casos, sobre todo al principio y en ciertas regiones del mundo, ha sido subóptimas, o probablemente los números que manejamos son bajos en comparación a los reales. Y también entender que lamentablemente es un tema que ha sido politizado de manera excesiva. Como todos saben, los coronavirus no es nada nuevo, son virus que han existido desde hace mucho tiempo, o que nosotros sabemos de su existencia desde hace mucho tiempo. Son virus basados en ARN. Hay diferentes géneros en los cuales se clasifican, y en particular estamos enfocados en los beta coronavirus. De igual manera, no es el primer virus que recientemente causa enfermedad o infección en humanos, y no es el primero en causar manifestaciones neurológicas. De hecho, si ustedes ven en las pasadas 2 décadas, hay por lo menos otros 2 virus, el SARS-CoV y el MERS-CoV, los cuales ambos han producido una enfermedad respiratoria principalmente, pero también han cursado con enfermedades neurológicas, y vamos a hablar un poco más al respecto. En cuanto a cómo el SARS-CoV-2, o el virus que produce el COVID-19, produce la patología a nivel del sistema nervioso central y periférico, es importante entender que se hablan de 2 mecanismos fisiopatológicos principalmente. Por un lado está la invasión directa al sistema nervioso central, aunque eso se ha demostrado y se ha aislado con PCR, el material genético del virus en el líquido cefalorraquídeo de algunos pacientes. Se piensa que realmente es la forma menos común de cómo el virus puede llevar a un problema neurológico. Sin embargo, bien sea que entra por el primer par craneal, por el nervio olfatorio, o a través del nervio vago, gracias a las conexiones que tiene con las vísceras torácicas, hay un neurotropismo significativo por parte del virus y puede llegar a invadir el sistema nervioso central, causar un sinnúmero de manifestaciones neurológicas. Sin embargo, se piensa que lo más común realmente es un síndrome parainfeccioso o autoinmune
bien sea por neuroinflamación local en el cerebro o por un sistema más, por un proceso más sistémico de autoinmune que puede conllevar a patología. Por ejemplo, pacientes con Guillain-Barré syndrome, se piensa que es más un proceso autoinmune, y luego neuroinflamación puede llevar también a encefalitis, mielitis y un sinnúmero de otras manifestaciones. Es importante también entender que el virus puede directamente afectar las células endoteliales de la circulación de los vasos craneocervicales, y eso, por lo menos en teoría, puede conllevar a un estado protrombótico que puede cursar con lesiones isquémicas a nivel cerebral. Por tanto, como les digo, hay una vía directa, que es la menos común, pero que puede, sin embargo, conllevar a encefalomielitis, y hay una vía de ataque indirecto, mediado principalmente por el sistema inmunológico, bien sea local o sistémico, pero también hay fenómenos trombóticos por la afectación de las células endoteliales craneocervicales, y luego entender que hay manifestaciones sistémicas que pueden afectar al cerebro, por ejemplo, hipoxia severa en pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto. Como les comentaba, el neurotropismo y las manifestaciones neurológicas por otros coronavirus se saben desde hace mucho tiempo. Meningoencefalitis, encefalitis o encefalomielitis diseminada aguda, etc. Joao, ¿Sí? ¿me permites un segundo, Joao? Es que se está viendo en pantalla grande tu imagen y tu presentación se está viendo en pantalla pequeña. No sé si algo puedes hacer. Tiene que ser allá que tienes que modificarlo. ¿Mejor? No. Déjame intentarlo de nuevo, perdón. La presentación. Creo que escogió el... Pareciera que tienes anclado tu video. Si desanclas el tuyo, quizás pueda verse tu presentación. Oye, disculpa, déjame ver cómo puedo hacer. ¿Ha mejorado en algo o no? O por un segundo sí. Ya, bueno, déjame intentarlo de nuevo. ¿Mejor ahora? Sí. ¿Pueden ver mejor la presentación? Sí, sí. Ok. Como comentaba, manifestaciones neurológicas por coronavirus se han sabido con anterioridad. Y aquí a mano del lado derecho de la tabla están otros coronavirus como el SARS-CoV y el MERS-CoV y los diferentes tipos de manifestaciones neurológicas. Sin embargo, como podemos ver, el SARS-CoV-2 no solamente se han diagnosticado este tipo de manifestaciones, sino que se han añadido algunas que no se conocían con anterioridad. El primer metaanálisis que se hizo de estos reportes iniciales de manifestaciones neurológicas demostró que una prevalencia bastante elevada de manifestaciones que los pacientes referían. Particularmente cefaleas, mialgias, astenia eran manifestaciones bastante comunes. Anosmia y disgeusia, como usted sabe muy bien, los pacientes se quejaban de esas manifestaciones con bastante frecuencia. Afortunadamente, cosas como el ACV isquémico, las hemorragias cerebrales, aunque ocurren de manera bastante poco frecuente. Por lo menos fue lo primero que se empezó a saber de estas manifestaciones neuropsiquiátricas. Depresión, ansiedad, trastornos del sueño también han sido reportados con bastante frecuencia, usualmente en pacientes que han sobrevivido a la enfermedad más aguda. Más recientemente, este artículo publicado en JAMA fue un esfuerzo de investigadores tanto acá en Norteamérica como investigadores en Europa,
hubo una serie de registros, y hay que entender que esto no es obviamente un estudio randomizado, prospectivo, fueron registros donde hay alta posibilidad de ciertos sesgos y que el reportaje no sea 100% fidedigno. Sin embargo, es la mejor data que tenemos disponible hasta ahora. Algunos de estos registros se enfocaron principalmente en pacientes que tenían síntomas neurológicos de COVID. Otros incluyeron pacientes con y sin síntomas neurológicos de COVID. En total se incluyeron más de 3.000 pacientes. Es importante ver que ellos dicotomizaron las manifestaciones neurológicas en dos tipos, las que eran reportadas por los pacientes y las que fueron diagnosticadas por un médico, bien sea el examen físico o con el uso de imágenes. Como pueden ver, hasta un 80% de pacientes reportaban algún tipo de trastorno neurológico, bien sea cefalea o neuropsiquiátrico como ansiedad o depresión. Y en la mitad de estos pacientes globales de estos registros tuvieron algún tipo de trastorno neurológico. Aquí, como pueden ver, los síntomas más comúnmente reportados fueron síncope, cefalea y anosmia. Y en cuanto a los síndromes clínicos más frecuentemente reportados, encefalopatía aguda y delirio fueron bastante frecuentes. En segundo lugar, la presencia de coma de cualquier etiología. Y como ven, los accidentes cerebrovasculares realmente contribuyeron con un número bastante pequeño, afortunadamente. En esta tabla, que quizás sea un poco complicada de seguir, lo importante es entender que se identificaron dos factores de riesgo primordiales para desarrollar este tipo de síntomas neurológicos. Primero, la edad. A mayor edad era mucho más frecuente, más probable, más factible de tener algún tipo de trastorno neurológico. Como pueden ver, en pacientes mayores de 80 años, hasta un 86% tuvieron algún tipo de manifestación neurológica. Y el otro fue el sexo. Las mujeres tuvieron un mayor riesgo, parecen tener mayor riesgo de desarrollar algún tipo de trastorno neurológico. Sin embargo, también se quiso explorar no solamente factores de riesgo, pero también se quiso saber cuál era el efecto de desarrollar este tipo de problemas neurológicos no solamente en la sobrevida del paciente, pero también en la calidad de vida, ¿no? Y como podemos observar en estas dos diapositivas que les estoy mostrando, factores de riesgo, el desarrollar síntomas neurológicos lamentablemente no solamente aumentó el riesgo de mortalidad en estos pacientes, y los factores de riesgo asociados con ello tenían que ver con mayor edad y con el sexo masculino. Si bien es cierto que las mujeres tienen mayor índice, mayor frecuencia de desarrollar los síntomas, también es cierto que los hombres tienden a tener mayor frecuencia de una mayor mortalidad si desarrollan síntomas neurológicos. Mucho se ha hablado acerca del riesgo de desarrollar ictus isquémico, ¿no?, en pacientes con COVID-19. Como bien saben, se comenta mucho sobre un estado protrombótico con alto riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, y de alguna manera se extrapoló eso a la enfermedad cerebrovascular. En realidad, a nivel, digamos, personal, empírico, no fue la observación nuestra acá en el hospital cuando estábamos en el pico de la pandemia. No hubo un aumento excesivo en el número de pacientes con ictus isquémico. Y sin embargo, tenemos data que fue publicada recientemente en el Journal Stroke, donde se trató de responder un poco esta pregunta, ¿no? Hubo un grupo de data llamada Cerner, en el cual había pacientes con ACV isquémico, y luego se identificó un subgrupo de ellos que tuvieron o fueron diagnosticados con COVID-19. Como pueden ver, más de 8.000 pacientes en este grupo de esta data desarrollaron COVID-19, pero tan solo 1.3% desarrollaron algún tipo de ictus isquémicos. Una tasa bastante baja. No solamente que la tasa en general fue baja, sino que estos pacientes que desarrollaron ictus isquémicos también tuvieron una proporción bastante elevada de factores de riesgo vasculares tradicionales, como hipertensión, diabetes mellitus, fibrilación auricular, etc. Yo pienso que quizá la percepción de que el ictus isquémico es muy elevado en estos pacientes no es cierta, y que en realidad la tasa es menor del 2%. Ciertamente elevada, pero no quizá tan elevada como se pensaba originalmente.
Ahora, cambiando un poco el tema, quisiera también revisar y comentar algunos de los hallazgos en neuroimágenes en pacientes con neuro-COVID particularmente. De nuevo, hay que entender que hay un sesgo importante en el reportaje de estas series clínicas, ¿no? Obviamente, los pacientes son más probables de tener algún tipo de resonancia o tomografía si tienen manifestaciones neurológicas y por ende va a estar un poco inflado el porcentaje de pacientes con una resonancia normal. Sin embargo, en líneas generales, en la mayoría de las series que han sido reportadas, un 60% de pacientes con COVID-19 y manifestaciones neurológicas tienen una resonancia o una tomografía anormal. ¿Y cuáles son las anormalidades más comúnmente reportadas? Como les comentaba, el ictus isquémico, hemorragias y microhemorragias cerebrales. También tenemos encefalitis necrotizante aguda, encefalomielitis aguda desmielinizante, trombosis venosas cerebrales, lesiones citotóxicas del cuerpo calloso, lesiones de sustancia blanca, leucoencefalopatía no necesariamente específica, y luego tenemos captación leptomeningia de contraste. Entre ellas son las más comúnmente reportadas. Les tengo acá algunas imágenes. Por ejemplo, este paciente, luego de una resonancia magnética con administración de gadolinio, podemos ver captación en las leptomeninges de manera difusa, sugiriendo la presencia de una meningitis. Pero no solamente las meninges las que pueden tener mayor captación de contraste, también lo vemos en los nervios craneales. Obviamente se piensa que ese es el modo de entrada al sistema nervioso central y ciertamente vemos que hay disrupción de la barrera hematoencefálica a ese nivel y probablemente un proceso inflamatorio. Luego vemos diferentes patrones de encefalitis, como vemos acá un paciente que usualmente es el patrón que vemos con herpes simplex. Sin embargo, ese mismo patrón puede ser identificado en pacientes con COVID-19. Podemos ver también lesiones en el esplenio del cuerpo calloso, lo que llamamos lesiones citotóxicas reversibles, y un sinnúmero de leucoencefalopatías, como mencionaba anteriormente, que pueden o no tener captación de contraste. Encefalomielitis aguda desmielinizante, como bien sabe, tiende a ser un síndrome postinfeccioso viral o relacionado a la administración de ciertos medicamentos o vacunas. Ha sido diagnosticado, demostrado en pacientes con COVID-19, no solamente obviamente en el cerebro, pero también en la médula espinal. Un poco siguiendo el tema del mayor riesgo de tromboembolismo, pacientes pueden presentar con trombosis venosa cerebral, en este caso el seno transverso derecho, con una hemorragia temporal derecha y el edema resultante, ¿no? De nuevo, en líneas generales menos del 2%, pero ciertamente se ha sido descrito. Y les comentaba de que no todo es necesariamente lesión directa del virus o causa directa del virus. En pacientes con hipoxia severa por un síndrome de distrés respiratorio del adulto severo, podemos ver leucoencefalopatía por hipoxia. Igualmente, pacientes con ECMO que necesitan oxigenación extracorpórea, hemos identificado no solamente ictus isquémicos y hemorrágicos, pero también leucoencefalopatías de diferentes tipos. En ese caso, obviamente, no es el virus per se, sino obviamente la severidad de la enfermedad. Leucoencefalitis hemorrágica aguda también ha sido descrita en pacientes con COVID-19 que no había sido descrita en otros coronavirus. Parece ser algo un poco más específico. Y luego este nuevo signo radiográfico, el signo del claustro. Este paciente en particular se presentó con dificultades de memoria, de concentración, y cuando le hicieron una resonancia magnética con contraste hubo esta hiperintensidad bilateral en la cápsula externa y el claustro que eventualmente se resolvió. De nuevo, un signo, digamos, típico o inusual que solamente ha sido descrito, principalmente ha sido descrito siguiendo a pacientes con COVID-19. Y no me quiero enfocar solamente en el sistema nervioso central, hay manifestaciones del sistema nervioso periférico, el síndrome de Guillain-Barré obviamente ha sido descrito igualmente, una manera quizás atípica de diagnosticarlo, pero si se hacen resonancias de la columna dorsal, se puede ver captación de las raíces nerviosas de la cola de caballo. Y ciertamente es lo que vemos acá en esta imagen en particular. Lo último que quiero comentar en imágenes es este estudio bastante interesante que se hizo en el Reino Unido,
ellos tienen un biobank, un biobanco donde habían hecho resonancia magnética a un número de personas que de manera fortuita desarrollaron COVID-19 y luego de que se recuperaron le volvieron a repetir la resonancia magnética. La idea del estudio originalmente era entender un poco riesgos de demencia y atrofia cerebral. Lo que ellos pudieron hacer con este estudio fue alrededor de 400 pacientes que tuvieron una resonancia antes de la infección con COVID, sobrevivieron COVID, se les repitió la resonancia. Y además de eso tenían controles machados para edad, sexo y todos los otros factores de riesgo relevantes. Lo interesante fue que en estas tres áreas en particular, la ínsula de Rolando superior, la corteza orbitofrontal y el giro del parihipocampo, todos del lado derecho, había una disminución significativa del volumen de estas áreas corticales, de la sustancia gris de estas áreas corticales. Son áreas del sistema límbico que tienen que ver con el sistema olfatorio y gustativo. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Todavía no se sabe. Se piensa que es una secuela de la invasión directa del virus a estas zonas del cerebro en particular. Como hay extensión a otras zonas, por ejemplo, el lóbulo temporal, es posible, es factible que vaya a existir un aumento de trastornos cognitivos a futuro, pero realmente no se sabe a ciencia cierta y estos pacientes están siendo seguidos longitudinalmente, pero es posible que veamos trastornos cognitivos a futuro. Finalmente quería conversar sobre trastornos del electroencefalograma continuo, usualmente en una terapia intensiva. Obviamente pacientes con enfermedad de COVID-19 más severo. Y en este estudio retrospectivo acá en Estados Unidos, manifestaciones o anormalidades epileptiformes se encontraron en casi la mitad de los pacientes. 10% de estos pacientes tuvieron convulsiones electrográficas y alrededor de un 5 o 6% se encontraron en estados epilépticos no convulsivos. No solamente que son comunes estas manifestaciones de convulsiones o epileptiformes, sino que están relacionadas con la sobrevida. A medida que pasa el tiempo y existe presencia de convulsiones en estos pacientes, los chances de sobrevida, como pueden ver en esta curva de Kaplan-Meier, disminuyen considerablemente. El último tópico que quería hablar, un poco en las líneas que el doctor Pozuelo había comentado, es sobre lo que llamamos el COVID crónico o long COVID o long haul COVID. Si ustedes chequean la prensa tradicional, van a encontrar todo este tipo de reportajes de gente que sobrevivió COVID, pero se queja de todo tipo de trastorno neuropsiquiátrico y neurológico, además de otros trastornos, como pueden ver ahí, pero en el área neuropsiquiátrica lo más común son síntomas de depresión, de ansiedad, problemas con la concentración, con la memoria, cefaleas, trastornos del sueño, etcétera, etcétera. Tanto así que un editorial en el New England Journal of Medicine recientemente lo llamó nuestro próximo futuro desastre de salud pública, porque es un síndrome bastante común. Hasta un 30% de los pacientes que sobreviven COVID-19 pueden desarrollar este síndrome neuropsiquiátrico. Si se hace una matemática sencilla, eso se traduce a aproximadamente más de 15 millones de casos. Se espera que desarrollen este trastorno neuropsiquiátrico. Y hay gente que en averaje son jóvenes, tienen una edad media de 40 años. No hay ninguna prueba diagnóstica para confirmar la presencia, eso hay un poco un estigma de si realmente este síndrome existe o no. Y la patofisiología no está bien entendida y no hay ningún tratamiento específico en este momento. Ahora, si vemos los casos a nivel global y pensamos que hay alrededor de unas 200 millones de personas han sido afectadas por COVID-19 y hacemos una matemática simple, hasta un 30% de ellos, los que sobreviven, pueden desarrollar este síndrome neuropsiquiátrico, podemos ver que podemos esperar anticipar 60, 70 millones de personas a nivel global. Y por último, quería también compartir con ustedes los resultados preliminares de este estudio que se hizo en Gran Bretaña, un estudio poblacional que incluyó 500.000 de individuos que sufrieron COVID-19. La gran mayoría asintomáticos, algunos de ellos no tuvieron seguimiento por 12 semanas, perdón, eso 3 meses es lo que se considera el tiempo prudencial para diagnosticar a alguien con este COVID crónico. Y como pueden ver, más del 30% de estos pacientes desarrollaron por lo menos un síntoma de este síndrome nuevo llamado COVID crónico.
Factores de riesgo, como comentamos anteriormente, sexo, las mujeres lamentablemente mayor chance de desarrollar este síndrome. Edad, yo creo que nada sorpresivo, pero siguiendo el tema de las otras complicaciones de COVID-19, obesidad, historia de tabaquismo, enfermedad más severa que requiere hospitalización. Y encontraron que la mayoría de los pacientes se podrían encajar en uno de estos dos grupos, ¿no? Bien sea reportar astenia y un poco de depresión y ansiedad, y otro grupo que tenía principalmente síntomas respiratorios. En líneas generales, como ven, creo que en los próximos meses y años podemos esperar que una gran cantidad de personas sean afligidas por este síndrome de COVID crónico. Y con eso, con gusto, puedo tratar de contestar alguna pregunta. Joao, muchas gracias. Excelente presentación así a vuelo de pájaro de lo que han sido los problemas neurológicos con COVID, que lógicamente todavía están bastantes por definir. Tengo unas cuantas preguntas y aquí, por ejemplo, hay una al respecto del delirio en la unidad de cuidados intensivos. ¿Han observado que el manejo del delirio ha sido más difícil, que ha requerido mayor dosis de medicamentos, por ejemplo? Ya, el tema del delirio es un tema interesante, ¿no? Porque nosotros sabemos que pacientes en terapia intensiva tienen mayor riesgo de desarrollar delirio, COVID o no COVID, ¿no? Lamentablemente, en pacientes que tienen enfermedad por COVID-19 respiratoria severa, se requieren utilizar medicamentos para poder hacer la ventilación mecánica adecuada. Son medicamentos que sabemos que aumentan el riesgo de delirio, en particular cosas como midazolam o lorazepam. Y ciertamente ha sido bastante, en ciertos casos ha sido bastante, han sido los retos bastante grandes. En particular en pacientes, como te digo, con esta enfermedad más severa, los cuales requieren pronación o requieren ECMO y por ende requieren estar sedados. Y hemos tenido pacientes con una estadía en la terapia y en el hospital bastante prolongada debido al desarrollo de delirio. También, como vieron, la encefalopatía aguda o algún tipo de delirio se estuvo presente en casi la mitad de estos pacientes, ¿no? Y obviamente, mientras más severa la enfermedad y mientras más requerimiento de admisión a una terapia intensiva, mayor los chances de desarrollar el delirio. Gracias. Otra pregunta es si se está utilizando algún tratamiento específico para pacientes con digeusia y o anosmia persistente post-COVID-19. Ya, muy buena pregunta. Lamentablemente no hay ningún tipo de tratamiento específico para ninguna de las manifestaciones neurológicas o neuropsiquiátricas que revisamos brevemente. No está claro de que los agentes antivirales como el remdesivir tengan algún tipo de efecto sobre ninguna de estas manifestaciones neurológicas. De igual manera, no, como dije, en el tratamiento específico, nosotros los tratamos como trataríamos cualquier otro proceso inflamatorio autoinmune del sistema nervioso central, es decir, con una combinación de esteroides intravenosos y consideración de inmunoglobulina intravenosa y potencialmente plasmaferesis, sobre todo en pacientes con leucoencefalopatía necrotizante o con encefalomielitis diseminada aguda. Pero como te comentaba, lamentablemente no hay ningún tipo de tratamiento específico. Gracias. Hay otra pregunta que hacen acerca de si estos pacientes con COVID crónico se ha determinado si recibieron o no recibieron esteroides. Ya, no hay data, digamos, tan granular. Se está empezando a hacer esos primeros estudios. Así que no tengo, perdón, realmente ningún tipo de información que pueda compartir al respecto. Los estudios que han sido publicados no necesariamente abordan, digamos, ese nivel tan granular de data. Bueno, Joao, creo que esas han sido las preguntas más relevantes y creo que con tu presentación, justo con las preguntas y respuestas, hemos cubierto bastante del aspecto neurológico en cuanto a secuelas de COVID. Así es que nada más que agradecerte a ti, Joao, agradecerte al doctor Pozuelo por las presentaciones, a Cleveland Clinic, y pues continuaremos mañana con otros temas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. No,